retomando lo que vimos la última clase con respecto a eh, la programación, la última clase nos abocamos más a lo que era electrónica, conceptos básicos de electricidad, resistencia, un poco de lo que son los periféricos que intervienen en Arduino. Ahora vamos a ver un poco más de programación, ¿sí? Así que necesito que estén atentos. Por ahí programación es un poquito más complejo por el tema de que hay bastante que no lo vieron. Otros que sí vieron programación capaz que les resulten muchísimos conceptos les resulten familiares, porque como les habíamos contado en primera instancia, eh, Arduino, ¿sí? Arduino, la base de Arduino de programación es C++. Si bien no es el lenguaje pleno de C++, pero utiliza librerías, paquetes que provienen de C++, ¿sí? Que también es muy parecido a C, difieren unas cosas, pero todo lo básico viene de C++. Así que los que sepan C++, los que sepan C, vamos a les va a resultar todo, les va a resultar familiar todos los conceptos que les voy a ir dando. Bueno, como esto que vemos aquí, la última clase vimos que eran pines, ¿cierto? Pines digitales. Y estos que están acá en la sección de A01 a A0, de A0 a A5 eran pines analógicos. Dijimos que cualquier pin, sea pin analógico o digital, lo podríamos configurar de un modo o de otro, ¿sí? Un modo de I o un modo de O. ¿Qué era I? I era input y O era output, ¿sí? Input de entrada y output de salida. Eh, Esto no lo podríamos hacer físicamente, sino que se hace todo digitalmente, es decir, todo dentro de esto que vemos acá, que es el microcontrolador. Bueno, todo dentro del microcontrolador. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo configuramos ese microcontrolador? Sabemos que todo eso se configura a través de la programación, ¿sí? Sea un pin analógico, sea un pin digital, se puede configurar como entrada o como salida. ¿Qué significa? Que si es como entrada, el Arduino puede recibir desde afuera, desde una señal externa hacia adentro, puede recibir 5 voltios o puede recibir 0 voltios. Esto en digital, ¿no? Siempre y cuando sea digital, puede recibir 0, 5 o también puede ser 1, un valor lógico, o 0, otro valor lógico. Eso es en digitales. Y en analógico también puede configurarse como input, que es como entrada, y como output, que es como salida, ¿sí? Pero a diferencia, habíamos visto la vez pasada que la diferencia de estos dos era que no solo podía tomar valores de 0 y 5, sino que podía tomar valores infinitos entre 0 y 5. ¿Qué significa? Que como tope tiene 0, tope mínimo y tope máximo tiene 5 voltios, sin embargo puede diferir entre este rango de valores, ¿sí? Analógicamente sí podría ser este valor, que son 5 voltios, 5 voltios, 0 voltios, pero digitalmente también puede variar entre 0 y 255. Esto se habla a nivel de bits, ¿sí? A nivel de bits es lo que ocurre esto. No sé si alguna vez vieron la tablita de la conversión de números binarios, que dice 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Bueno, este valor proviene de ahí. ¿Qué significa? Un bit, un byte, tiene 8 bits, ¿sí? 8 bits significa que está compuesto por 8 ceros y unos. Entonces podemos decir que acá tenemos una tablita en donde vamos a tener 8 valores. Los valores pueden diferir. Los valores de que toman acá los pines analógicos son de 8 bits, ¿sí? Son de 8 bits. ¿Qué significa? Que el valor máximo que puede tomar según la tablita es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. 128. Si nosotros sumamos todos estos valores nos da 255. Esto le hablo a nivel lógico, ¿sí? A nivel lógico puede tomar valores desde 0 a 255, que en número binario el 255 se expresa como 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Y el valor 0 se expresa como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto le hablo a nivel, si no lo comprenden, no se preocupen, que es una pequeña explicación.
pero eso ocurre a nivel de bits. Entonces, el rango en los pines digitales, en los pines analógicos, perdón, puede variar o 0 y 5 voltios, que puede ser 0 voltios, 5 voltios, que acá puede haber 0,2, 0,3, 1,5, ¿sí? O entre pines digitales o entre valores digitales de 0 a 255. Por lo general, cuando vamos a programación se utiliza estos valores, de 0 a 255. 0 para el mínimo valor y 255 para el máximo valor. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar primero. Acá tengo un pequeño power que les había subido la vez pasada, que no lo llegamos a ver por el tema del tiempo, pero les voy a compartir. Dice, el lenguaje de programación de Arduino se puede dividir en tres grandes partes: estructuras, valores, que son variables y constantes, y funciones. ¿Sí? Lo que vamos a analizar nosotros ahora son las funciones. Vamos a analizar primero las funciones digitales, dentro de los valores digitales. Veamos dentro de los digitales qué es lo que pasa. Dijimos que un pin digital, vamos a decir un pin digital. Un pin digital, que son todos estos que se ubican en este sector, ¿sí? Del 0 al 13. Esos pines pueden funcionar como entradas, como input o como salidas. ¿Cómo configuramos si es que va a ser de entrada o de salida? En la programación se configura con la función pinMode. PinMode, y entre paréntesis el argumento. ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva el argumento? El argumento lleva el número de pin al que estamos haciendo referencia y el modo en el que lo vamos a configurar. ¿Qué significa? Supónganse que nosotros estamos trabajando con el pin número 13 y queremos encender un LED. Si queremos encender un LED, lo tenemos que configurar como entrada o como salida. Si queremos encender un LED, enviar 5 voltios. Como salida. Como salida. Eso significa que al pin 13 nosotros tenemos que hacer una función, tenemos que llamar la función pinMode. Tenemos que poner el número de pin. ¿A qué pin estamos haciendo referencia? Al número 13. ¿Y en qué modo lo vamos a poner? En modo salida, que es output. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos en un pin 2, por ejemplo, queremos capturar la pulsación del botón? ¿La trabajamos como salida o como entrada? Como entrada. Como entrada. Entonces tenemos que declarar el pin mode, el número 2, ¿sí? El pin número 2 va a estar configurado como entrada, input. Todo esto se lo ejecuta una sola vez. Como se acuerdan la vez pasada, vimos que la estructura del programa de Arduino tiene dos funciones básicas. La primera, que es void setup, y void loop. Déjenme ver si es así. Setup, sí, setup y loop. Bien, esta función, ¿qué es lo que hace cada una de estas funciones? Estas son llavecitas por las dudas. Este void setup lo que hace es ejecuta el código una sola vez. ¿Sí? O sea, como es una programación estructurada, ¿qué se llama programación estructurada? La programación estructurada es donde el código tiene que seguir una secuencia. Es decir, que si yo quiero llegar desde este punto hasta este punto, ¿sí? Necesariamente tengo que haber pasado por este punto. Esa es así a grosso modo, es la programación estructurada. Es decir, que para que se cumpla una sentencia, por ejemplo, que está en la línea número 3, se tiene que haber cumplido la sentencia de las líneas número 1 y número 2. ¿Me entienden? Tengo la sentencia 1, 2 y 3. Para yo cumplir esta sentencia, sí o sí tengo que haber cumplido esta y esta. Esa es programación estructurada. Muy diferente a la programación orientada a objetos, que ya es otra cosa. Pero esto es lo que a mí me dice. Entonces, como es una programación estructurada, me dice que el código se va a ejecutar linealmente, por así decirlo, de arriba hacia abajo. Es decir, que va a venir para acá. El void setup se ejecuta una sola vez. Significa que esto yo lo necesito ejecutar una sola vez. O sea, yo tengo que definir que mi pin va a ser de entrada o va a ser de salida una sola vez. Entonces vengo esto y lo meto acá. Y este void loop, si lo recuerdan, dijimos que esto era como una repetición de código. Es decir, que esto giraba infinitamente. Es decir, que el código que nosotros necesitemos programar lo vamos a programar acá adentro. ¿Por qué acá adentro? Porque este código nunca se deja de ejecutar. Por eso se llama loop. Un loop es un ciclo, es un bucle que nunca termina. Pero para las definiciones básicas, como lo son pin mode, definir pines de entrada,
se tienen que declarar dentro del setup, porque se ejecutan una sola vez, porque no tiene sentido, lo podríamos hacer en el loop, lo podríamos hacer, pero no tiene sentido declarar una y otra vez que va a ser de entrada y de entrada y de salida, pin 2, entrada y salida. No sé si me entienden, no tiene sentido. Estamos consumiendo recursos del Arduino que podríamos utilizarlos para otra cosa y estamos consumiendo memoria. Porque si nosotros le ponemos mayor carga al loop, al void loop, a esta función, mayor va a ser el peso que va a tener que llevar. A nivel lógico sería muy pequeño, pero si no tenemos un código muy grande y por ahí necesitamos hacer eficaz el código, sea rápido, que tenga una compilación rápida, conviene separar cada cosa por su lado. Entonces los pin modes siempre se declaran dentro del setup, dentro del loop siempre van a ir las funciones que nosotros queremos que realice el Arduino. ¿Estamos hasta ahí con el pin mode? ¿Entienden qué es el pin mode? Sí, sí, profe, yo sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Otra aclaración acá, me van a ver que yo siempre trabajo, por ejemplo, con variable y con constante. ¿Qué son variables que son constantes? Como la misma palabra lo dice, una constante es un valor que nunca cambia. Una constante es una variable, por así decirlo. Una constante es ¿cómo podría decirlo? Es una cajita, ¿sí? Es una cajita que tiene guardado un valor que el momento de ejecutar el código ese valor nunca va a cambiar. Eso es una constante. Una constante es eso. Se mantiene constante durante toda la ejecución del código. A diferencia de una variable la podríamos considerar como una cajita que tiene valores sí, pero que esos valores pueden cambiar durante la ejecución del código. Yo por ejemplo referirme al pin 13, al pin 2, ahora vamos a trabajar con un semáforo y van a ver que por ahí, supónganse que yo digo que el LED rojo es el 13, el LED amarillo es el 2 y el LED rojo, amarillo y verde, supónganse que es el 12. Yo en un momento me voy a confundir y voy a decir, no me acuerdo cuál era el LED rojo, el LED azul, ¿entienden? Entonces yo voy a utilizar constantes para definir mis pines. Cosa que cuando yo los meta acá los valores, no trabaje con números, sino que con letras. Por ejemplo, voy a decir que voy a declarar una variable que se llame rojo, de tipo entera. Esto es de valor entero, int es valor entero. Voy a declarar una variable roja de tipo entera que me guarde el valor 13, ¿sí? Entonces si yo quiero venir acá, punto y coma, si yo quiero venir acá no voy a poner 13, sino que voy a declarar rojo, que estoy haciendo referencia a mi LED rojo. Puedo poner L rojo, que es mi LED rojo. Entonces yo digo que mi L rojo es una salida. Entonces yo acá estoy, de alguna manera, estoy simplificando el código porque yo lo hago más fácil, ¿me entienden? Es más fácil recordar o es más fácil ver que diga LED rojo, que están viendo que hace referencia a LED rojo, que ver un número 13 que está diciendo, ¿y ese 13 de qué es? ¿A qué me hago referencia? Tengo muchísimas cosas. Cuando hay pocas cosas no es mucho problema porque se identifican los pines. Pero cuando trabajamos con muchas entradas, con muchas salidas, nos confundimos. Entonces, lo que conviene es asignarle un nombre a cada pin y dentro del pin mode o de las demás funciones trabajar directamente con el nombre de la variable y no con los pines, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo de pin mode. Vamos Una acá. consulta, profe. Sí. ¿A los pins solamente se puede ejecutar una sola función o en un pin se puede hacer varias cosas? Por ejemplo, en el pin 3 se puede utilizarlo para otras cosas más también. No, los pins solamente ocupan una función, o sea, se declaran como salidas o como entradas, pero solo cumplen una función, porque están conectados a un solo periférico, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá tenemos el void setup, dijimos que se ejecuta una sola vez, y el void loop que se ejecuta infinitamente. Dijimos así, las estas barras, dobles barras que pongo acá son comentarios, ¿sí? Es decir, que el código me va a ignorar lo que yo escriba acá. ¿Ven? Porque si yo no le pongo, ven que me sale en negro. Si yo le pongo doble barrita, es un comentario, así que yo puedo escribir lo que yo quiera acá. Yo voy a poner acá que vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo 1 con la función pinMode. Eso sí, las funciones tienen que respetar las mayúsculas y las minúsculas que utilizan en las funciones. Como lo establece la función pinMode, pin es todo con minúscula, la segunda palabra comienza con la letra mayúscula, pinMode, y así todas las funciones. Todas las funciones comienzan con minúscula, pero la segunda palabra es con mayúscula. Y ven que me lo pinta de un colorcito. Si yo le pongo con minúscula, fíjense en que no me lo pinta. Entonces ahí se dan cuenta que la función está mal escrita. Vamos a hacer esto que le digo del botón.
¿sí? Como hicimos la vez pasada. Vamos a decir que en el pin 13 voy a tener conectado mi LED y voy a decir que en mi pin 2 voy a tener conectado mi botón. Van a ver que siempre se trabaja con el pin 13. Por lo general, si llegan a ver videos o así eh, ejemplos en internet, van a ver que siempre se trabaja con el pin 13. ¿Alguien sabe por qué se trabaja siempre con el pin 13? ¿No? Bueno, ¿qué les había dicho yo la última clase? Que cuando trabajamos con un LED, ¿qué pasa? Cuando trabajamos con un LED, no podemos conectar el positivo y el negativo de la placa. Supóngase que esta es mi placa. No puedo conectar el positivo y el negativo de la placa directamente con mi LED, positivo y negativo. ¿Por qué? Porque dijimos que el LED consume 3,3 voltios aproximadamente y el LED y la placa nos brinda 5 voltios. Si nosotros conectamos esto directamente, nuestro LED se quema. ¿Qué es lo que teníamos que conectar acá? Una La resistencia. resistencia. Ustedes van a ver en los ejemplos que siempre se trabaja con el pin 13. ¿Por qué? Porque el pin 13 internamente en el circuito de Arduino, el pin 13 ya tiene soldado una resistencia, ¿sí? O sea, que si yo conecto un LED a mi pin 13 y no le conecto una resistencia, yo podría conectar mi LED directamente al pin 13 y bueno, al negativo, al pin 13 y el LED no se va a quemar. ¿Por qué? Porque el pin 13 ya está con una resistencia interna dentro del circuito integrado, ¿sí? Es decir, que no hace falta que yo le ponga una resistencia. Por eso, por lo general, van a ver que se trabaja con el pin 13 porque no hace falta poner una resistencia. Porque ustedes comienzan por ahí, comienzan con Arduino y con la robótica, con la programación, con electrónica. Muchas veces muchos no saben que es una resistencia, entonces no la usan directamente, no saben usarla. Por eso recomiendan usar el pin 13 que ya viene incorporado una resistencia, ¿sí? Esa es la razón por la que siempre van a ver que utilizan el pin 13 porque no hace falta conectar una resistencia LED, ¿sí? Bien, vamos a hacer esto entonces. Yo quiero definir a LED como 13. Bien, entonces acá arriba, recuerden que estos son comentarios solamente. Si yo quiero definir a mi LED como salida, tendría que poner el pin 13, lo voy a trabajar como salida, como output. Ven que se pone en colorcito azul y siempre es con mayúscula. Esto de output, input, igual high o low, que ya lo vamos a ver más adelante, también se trabaja con mayúscula. Por ejemplo, si yo pongo output con minúscula, ven que no se me pinta. Sí o sí tiene que ser con mayúscula. Por eso es muy lindo trabajar con este Arduino IDE porque ya tiene configurada la sintaxis del lenguaje, entonces les permite a ustedes ver más fácilmente dónde tienen el error si es que llegan a cometer algún error. Dijimos que el 13 lo declaramos como salida, que era el LED, y al pin 2 lo vamos a declarar como entrada, input. Bien, pero como yo les decía, por ahí si estamos trabajando con muchos LEDs, con muchos pines, nos podemos perder y decir, quiere este pin 13, quiere este pin 2, quiere este pin 12, quiere este pin 11, y se olvida. ¿Qué recomiendo yo? Declarar variables, siempre de tipo enteras, int, declarar variables y ponerles el nombre. Por ejemplo, yo voy a poner LED rojo. Las variables pueden tener la estructura que ustedes quieran, ¿sí? Con minúsculas, con mayúsculas, no importa porque no son palabras reservadas del sistema, sino que son palabras que ustedes crean. Entonces yo voy a poner LED rojo con minúscula o mayúscula como yo quiera. Serían como reseñas que le colocamos. Claro, como reseña exactamente. Sí. Vamos a decir que el LED rojo tiene el valor 13, ¿sí? Hasta aquí no hicimos nada más que declararle un valor. Y voy a decir que voy a declarar otro que es, voy a poner pin. Profe, ¿se pueden declarar en el setup? Sí se podría, pero no se recomienda, ¿sí? Siempre fuera de las funciones. Se puede, sí se puede, pero siempre fuera de las funciones. Pin, LED, no, pin, botón. Les recomiendo también que siempre pongan pin para que sepan que es un pin, porque después más adelante van a trabajar con más variables. Y le voy a poner 2, ¿sí? Entonces, pin LED rojo es 13 y pin botón 2. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Acá en vez de poner 13 y 2 puedo trabajar directamente con mis variables porque las tengo declaradas acá. Pin LED rojo va a ser output porque es salida. Pin LED
pin botón, me van a disculpar que escribo lento, pero este teclado es nuevo y no puedo usarlo bien. Y el pin botón lo declaramos ahí, ¿ven? Ahí es un poquito más fácil de entender. ¿Qué les parece a ustedes? Declarar primero los pines, asignarle un valor a cada pin y luego trabajar directamente con la palabra que estamos trabajando, que estamos usando. ¿Por qué? Porque le están diciendo, declarame al pin donde está el LED rojo como salida y declarame al pin donde está el botón como entrada. Es mucho más didáctico, ¿sí? Hacer esto. ¿Me entienden? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien. Bien, hasta ahí trabajamos pin mode. Ahora vamos a trabajar con dos funciones que se utilizan en lo que son los pines digitales, tanto para entrada como para salida. Las dos funciones son digital write y digital read. ¿Qué significa write? Escribir. ¿Qué significa read? Leer. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos relacionar con esto? Digital write y digital read. Escribir un valor digital y leer un valor digital, ¿sí? Vamos a ver primero el digital write, si es que está acá. Vamos a ver. Sí, digital write, vamos a ver primero. Vamos a ver el digital write. Dice, la descripción de este método les dice que escribe un valor high o low. Dijimos que high era un valor alto y low era un valor bajo. En inglés, high alto, low bajo, o un valor 1, o un valor 0, o un valor de 255, o un valor de 0, ¿sí? En un pin digital, si el pin se configuró como output, con pin mode, ¿sí? Si declaramos como output en el pin mode, el voltaje se establecerá correspondiente en 5 voltios, bueno, o 200 o 3,3 dependiendo de la placa de Arduino que trabajen, o 0 volt para high y 0 voltios para low. Es decir, que nosotros ponemos, es lo mismo que pongamos 5 voltios, high, 1, lo que les venía explicando. Pero si el pin está configurado como input, digital write, se habilitará un high, es decir, que va a alargar una señal de 5 voltios o va a alargar una señal de 0 voltios, ¿sí? Que esto es lo que le hablaba yo la vez pasada, que era del pull-up, que era una resistencia interna dentro del Arduino. Bueno, la sintaxis es digital write, pin, el número de pin y el valor. El digital write, entonces. Digital write. Podemos escribir un valor. Podemos escribir. ¿Pero en qué caso podemos escribir? En el caso en el que el pin mode, ¿qué dice? Solamente esté declarado, acá vamos a poner el número de pin, solamente esté declarado como output. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo escribir, relacionemos las palabras en inglés, yo solamente puedo escribir si esto me funciona como salida. Porque si yo estoy acá como input, como entrada, no hay manera que yo pueda escribir una entrada, solamente puedo escribir una salida. No sé si me entienden esa lógica. Es como relacionar las palabras. Sí, para Sí, sí, poder entiendo. mostrarlo. Exactamente, para poder mostrarlo siempre tengo que tener un output. Es imposible que yo pueda escribir el valor de una variable trabajando con un input. Entonces el digital write solo va a funcionar en aquellos pines que estén declarados como output, ¿sí? ¿Qué puedo escribir yo? Dijimos que para escribir puede tomar el valor de high, alto, y el valor de low, que es bajo. El digital write, los parámetros que utiliza son el número de pin también y el valor, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros no utilicemos todavía el botón. Supongamos que queremos hacer un programa que si bueno, si utilicemos el botón. No utilicemos porque vamos a usar esa función para eso. Supongamos que queremos encender el LED por 5 segundos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escribir en el LED un valor alto para que me emita esa señal de 5 voltios. Entonces tengo que escribir digital write. ¿En qué? En el LED. ¿En qué pin está el LED? En el pin número 13. Yo sé que ese pin número 13 está declarado con la variable pin LED rojo. Los parámetros que me pide esta función son el número de pin y el valor. El número de pin le estoy metiendo que es el 13 y el valor, si yo quiero que encienda, le tengo que poner un 1-1. 1 o un high. Cualquiera de los dos está bien. O un 255 también es válido, ¿sí? Un high.
Bueno, eso era antes, cuando yo usaba, hace mucho no utilizo esto, pero antes sí nos permitía un 1, un 0, un 255, era lo mismo. Y yo quiero que esté encendido por cuánto, por 5 segundos. 5 segundos. Entonces le doy un delay, acá una función más, delay. 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 Bueno, delay. ¿Qué es el delay? Es como una pausa. Si recordamos, nos vamos, dijimos que el void loop era como un ciclo que da vueltas, que da vueltas, que da vueltas, que da vueltas en fracciones de segundo, ¿sí? En este caso creo que son 16 megahercios, creo que es la placa. ¿Qué significa megahercios? 16 mega hercios, que son ciclos por segundo. Entonces da 16 millones de ciclos por segundo. Es decir, que en un segundo da muchísimos ciclos, ¿sí? Muchísimos ciclos, como para explicarlo esto. Creo que sí, creo que trabaja en 16 megahercios o 16 hercios. 16 megahercios se me hace que trabaja Arduino. Entonces, imagínense la cantidad de ciclos que da por segundo este void loop. Es por eso que teníamos en cuenta el rebote del botón, porque el botón, bueno, eso es otra historia del botón, sobre que como era tanta la información que procesaba en fracciones de segundo, el rebote ese se lo podría ver, pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué es el delay? El delay es una pausa, ¿sí? Es como que yo estoy haciendo mi bucle, pero en un momento si yo le pongo un delay, me para ese bucle. Me para en función de lo que yo le haya metido en el parámetro. Como trabaja en fracciones de segundo, 1000, si yo le pongo un 1000 dentro del delay, equivalen a un segundo. 1000 es microsegundos. Entonces, 1000 equivalen a un segundo. Entonces yo le pongo un delay de 1000, significa que acá voy a hacer el parámetro de un segundo. Voy a esperar un segundo y voy a seguir otra vez. ¿Me entienden? Entonces yo cuando haya encendido el LED, voy a dar un parate, un stop de 5 segundos. Significan 5000 milisegundos. Pero luego de encender luego de encenderlo por 5 segundos, lo quiero apagar. Díganme qué código pongo para apagar el LED. Digital read low. O sea, Digital write. ah, Read no, porque read es para leer. Dijimos que el write era para escribir. Digital write, también el mismo. Pin mode, pero en vez de high, low, bajo. low. Exactamente. Y yo quiero que se apague también por 5 segundos. Entonces le pongo un delay de 5 segundos. ¿Qué pasa si yo no le pongo el delay? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no le pongo? Analicemos qué pasa si yo no le pongo. Va a venir el código, va a declarar las variables, va a declarar el tipo de... la manera en la que van a trabajar los pines, va a entrar al loop y ¿qué va a hacer? Va a encender el LED por 5 segundos, lo va a apagar, va a dar la vuelta y lo va a volver a prender automáticamente. ¿Me entienden? O sea que no va a estar apagado nunca. ¿Por qué? Porque nunca le da una pausa apagado, ¿me entienden? Quiero ver si me puedo conectar me conecto desde el celu, porque acá tengo el Arduino y les quiero mostrar, así lo cargo. Para no hacerlo con el simulador, porque por ahí con el simulador es como que, no sé, es como todo muy raro. Entonces si por ahí lo ven, es más fácil entenderlo. Voy a conectar el Arduino a la PC y yo lo voy a poner acá. Sabemos que, bueno, otra cosita particular del pin 13, ¿sí? Otra cosita particular del pin 13 es, ¿por qué se lo usa también? Porque aparte de venir integrado, ¿sí?, una resistencia, también viene integrado el LED 13, ¿sí? O sea que tiene, si yo puedo conectar acá a este LED, pero también internamente este pin 13 viene conectado acá a otro LED que tengo acá, ¿sí? Hace de cuenta que este LED que está acá se metió en la plaquita y está en la plaquita, ¿sí? Este LED que está acá es el LED número 13 que ya les voy a mostrar, que sirve básicamente para hacer pruebas, ¿sí? Para no conectar LEDs y todo el tema, sirve para hacer pruebas. Así que con ese LED les voy a mostrar cómo es que vamos a trabajar. Bien. Si pueden ver la cámara del celu, me dicen. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Bien. Ahí. Bueno, ya no preparé nada, pero bueno. Vamos a ver ahí. Bueno.
ahí pueden ver el LED, ¿sí? Pueden ver el LED ahí. El Arduino, digo, ese pequeño LED que tienen ahí, ese L que tienen encendido ahí, ese es el pin, ese es el LED número 13. ¿Ven que tiene una L? Ese es el pin número, ese es el LED número 13. Vamos a hacer que ese LED le metamos este código, el que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Vamos a poner ese código y vamos a ver qué hace. Dijimos que queríamos encenderlo por 5 segundos y apagarlo. Entonces le voy a poner otra vez el delay para que se prenda y se apague. Si se van, si ven acá, bueno, les comparto ahí. No sé si, no sé qué pantalla están viendo, pero voy a compilar, lo voy a guardar como LED, LED2.ino. Recuerden que se guarda .ino. En herramientas, nos vamos a herramientas, nos vamos a placas, seleccionamos Arduino 1 en este caso, nos vamos a la sección de puertos y como yo ya lo tengo conectado a la PC a través de un USB, lo conectamos donde dice COM3 Arduino 1. Bien, lo compilamos, que en la parte de la sección que dice verificar nos sale que está compilado, que no tiene errores, y le damos a subir. Si se está subiendo van a ver cómo empieza a titilar el LED. Bien, y ahí se subió. Miren el LED. Se prende por 5 segundos, se apaga por 5 segundos. Es un LED interno que viene, ese es el LED número 13, ¿sí? Es como para que no conectemos un LED externo y directamente trabajemos con ese. Ven que prende 5 segundos, apaga 5. Y bueno, modifiquemos el código para que se encienda 5 segundos, se encienda durante 5 segundos, al cabo de un segundo se apague. Vamos a hacerlo así, para que esté prendido más tiempo y para que haga un pequeño titileo cuando pase un segundo. Compilado, lo ejecutamos y lo subimos. Bien. Esos LED que hace por ahí, esos flash que hacen por ahí son porque está subiendo el programa. Y ahí se subió. Se mantiene encendido durante 5 segundos, se apaga por un segundo y se vuelve a encender por 5 segundos. ¿Bien? Se apaga por un segundo y se prende por 5 segundos más. ¿Estamos? Bueno, eso es un pin digital. Recordemos que el pin digital solo permite dos valores, o encendido o apagado, o 0 o 5 voltios. ¿Estamos? No podemos modificar la intensidad del LED, no podemos modificar si queremos que brille más, si queremos que no podemos modificar nada con el digital read. Solamente encender y apagar. Bueno, hagamos la prueba esto de que si cambiamos el high y si cambiamos el low, le ponemos un 1 y un 0. Veamos si aquí funciona. En versiones antiguas de Arduino, yo usaba Arduino 0.5, si permitía, ahora la verdad que no sé. Ahí está, le puse un 0 y le puse un 1 y veamos si funciona. Y me dice subido. Vemos en la placa y funciona. Evidentemente es lo mismo, high, low, 1, 0. Veamos con 255. Pongo 255 y 0. Veamos acá ya no sé. También funciona. Me dice compilado, lo subo. Ahí va a ser un pequeño titileo de que está subiendo. Y evidentemente funciona. Ese LED que ven abajo, ese LED que dice 1 ahí, ese LED es de el encendido. Ahí dice on, entonces significa que está encendido. ¿Ven? ¿Entienden lo que les estoy explicando, lo que les voy mostrando? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Por ahí verlo así, verlo físicamente es mejor que hacerlo en el simulador, porque ya ven que está funcionando. Ven que están funcionando y no es solamente teoría, sino que realmente se aplica. Bueno, dejo de... Listo, volvemos a la pantalla. Ya no grabé esa parte. Bueno, se grabó solamente la voz. Bueno, vamos a quedó entendido entonces qué es el digital write. Y el digital write, escribir en el LED. Solamente podemos escribir en el LED si el LED está declarado como salida. Bien, ahora analicemos la otra función, el digital read. ¿Sí? ¿Qué es digital read? Digital read es leer. Voy a desconectar. Digital read es leer. ¿Sí? Digital read es leer. ¿Pero qué va a leer? El read puede funcionar independientemente de que si el pin mode se declaró como input o se declaró como output
puede funcionar independientemente, no importa si es de entrada o de salida, a diferencia del anterior que sí o sí tiene que estar declarado como salida. El digital read puede funcionar en cualquiera de los dos estados del pin mode, o entrada o salida, ¿sí? ¿Por qué funciona esto? Porque lo que me hace esta función es traer el valor actual en ese instante que tiene ese pin. Es decir, supónganse que yo encendí un LED, le estoy enviando la corriente y ya sé que el LED está encendido. Sé que en esta fracción de segundo el LED está encendido. ¿Qué pasa si yo en ese instante de tiempo aplico el digital read? Digo que este pin es el número 13 y voy a decir solamente, bueno, este es el parámetro de read, solamente se le pone el número de pin, ¿sí? Solamente se le pone el número de pin, ¿sí? ¿Y qué me va a traer el digital read? Como es digital y como es lectura, solo me va a leer o un 1 o un 0. En este caso, si está encendido, me va a traer un 1, o sea, me va a mostrar un 1. Y en el caso de que yo ya no le brinde corriente, me va a traer un 0. Por eso es independientemente del input o del output. Porque yo puedo, como saben, puedo enviar 5 voltios o puedo recibir 5 voltios. Enviar si es output y recibir si es input. Pero yo sé que esos 5 voltios van a estar presentes o en la entrada o en la salida, y los 0 voltios también van a estar presentes en la entrada o en la salida. Es por eso que yo puedo usar este digital, o sea, leer el estado en este punto, leer el estado en este punto, leer el estado en este punto o en este punto, independientemente de que si yo declaré el pin como entrada o como salida, porque tanto como entrada como para salida estoy dando valores de 0 y 1 o de 0 y 5 voltios. ¿Entienden? Ya lo vamos a ver con un ejemplito. Nos vamos a... Bueno, vamos a ver. Hay una función, ¿sí? Hay una función que se llama serial begin, también, que lo vamos a ver, que es el monitor serial. Vamos a analizar qué es el monitor serial, porque si nosotros leemos ese valor, ¿dónde lo mostramos? ¿Cómo lo mostramos? Solamente lo estamos leyendo, en ninguna parte lo estamos mostrando físicamente. Yo puedo decir, por ejemplo, lee, después de que haya encendido el LED, lee digital read, lee el estado del pin LED rojo. ¿Qué valor me va a devolver en este caso? 1. Un 1, exactamente. En ese punto me va a devolver un 1. Pero si ya yo a esta función lo pongo en este punto, ¿qué valor me va a devolver? Un 0. 0. Un 0, exactamente un 0. Entonces, donde esta función va a depender, este método va a depender, sí, también es una función, de en dónde lo coloquemos. Porque en este sector, en esta parte del código va a tener un valor, y en esta parte del código va a tener otro valor. E incluso en esta parte del código también va a tener otro valor, ¿sí? Entonces, hay que analizar eso y ver. Pero si yo ejecuto el código no me va a hacer nada. Yo lo ejecuto, lo compilo, lo muestro. Bueno, ahí me dio un error. Porque ven que puse pin red rojo y es LED. Como no está declarado, me dice pin red rojo no fue declarado en esta sección. Entonces, la variable no está declarada. Para que ustedes utilicen variables, siempre tienen que estar declaradas acá. En este caso es LED. Y acá también es LED, porque me va a saltar error. Eso es lo lindo de Arduino, que les marca directamente el lugar donde tienen el error. Lo vuelvo a compilar y me sale listo. Pero si yo lo compilo, lo subo, no me va a hacer nada. No me hace nada porque yo sí lo estoy mostrando. Pero ¿en dónde lo estoy mostrando? Bueno, para saber en dónde lo estoy mostrando o en dónde lo voy a mostrar, voy a utilizar una función que es muy útil, ¿sí? Muy útil, que se denomina serial.begin. ¿Alguien escuchó alguna vez esto? Serial.begin. No, profe. Bueno, este es un método, ¿sí? Que no solo se utiliza en Arduino, sino que es un método muy utilizado para muchos protocolos, ¿sí? Son utilizados muchos protocolos, porque este protocolo es para el tipo USB, ¿sí? Este que ven acá es un parámetro también que está incluido en la comunicación serial entre Arduino, ¿sí?
Este código lo que a mí me establece es una comunicación serial entre quién, entre el puerto de Arduino, y entre la PC, ¿sí? Es una conexión, es un método, por así decirlo, es un protocolo que a mí me establece la conexión. Y este 9600 es el canal, por así decirlo, por el que va a pasar esa comunicación, ¿sí? Esto establece la comunicación entre el Arduino y entre el PC. Hay muchísimos protocolos, ¿sí? Hay muchísimos protocolos, como lo son bueno, para las redes son el protocolo TCP/IP, hay muchísimos protocolos. El que se utiliza principalmente para Arduino y para muchos controladores que tenemos que mostrar por pantalla valores o imprimir valores es este serial begin, ¿sí? Lo que me va a permitir es una comunicación serial. Entonces, como lo vamos a declarar una sola vez, lo voy a declarar acá. Voy a decir que me establezca serial.begin, que me establezca una conexión entre el Arduino y entre la PC. ¿A través de qué puerto? ¿A través de qué valor? 9600. Esto es como un puerto, como decir, no la vez alguna vez escuchado los puertos 8800, 880, algo así, los puertos que siempre se utilizan, son muy utilizados en la parte de cuando instalan juego y dice el puerto no se puede instalar tal paquete porque el puerto está siendo usado, cosas así. Bueno, ahí interviene esto. Bueno, yo ya establecí la conexión de mi monitor serial, que no es este monitor, ¿no? Sino que es un monitor, por así decirlo, virtual, que si nos vamos a la parte de herramientas, nos vamos a monitor serie, estamos hablando de este monitor. Estoy estableciendo la conexión entre este monitor, ven que acá tengo 9600 baudios, bueno, depende de la conexión que yo establezca acá, va a ser el valor que voy a establecer en la conexión. Voy a decir que la placa se va a conectar con mi monitor serial, a través de este protocolo, 9600 baudios, ¿sí? Bueno, ya establecí la conexión entre la placa y el Arduino. Perdón, entre la placa y ese monitor serial. ¿Cómo muestro ahora? ¿Cómo muestro este valor? Y la función que a mí me permite mostrar es la función serial.println. Ya print también. Print es imprimir en inglés. Println sirve para hacer un salto de línea, es decir, para que no me quede todo junto. Y dentro de println, ¿qué voy a imprimir? Quiero imprimir el valor. Es decir, acá me dice imprimí dentro del monitor este valor. ¿Y qué valor dijimos que devolvía? En este caso un 1, ¿cierto? Sí, un 1. Después de 5 segundos. Ah, no, pero acá estoy. Profe, le va a dar error por el que puso red igual. Sí, porque estoy copiando y pegando, nada que ver esto acá. Ahí. Entonces ya mostré ese valor, pero yo también lo quiero mostrar ese valor en este punto. En este punto lo quiero mostrar. Entonces también tengo que poner lo mismo. Al cabo de 5 segundos quiero que me muestre serial.println y me muestre otra vez este valor, pero después de 5 segundos. Entonces, ¿qué me tendría que salir? Me tendría que salir... Profe, una consulta. Sí. ¿Yo podría asignar el valor de digital read a una variable? Sí, lo podrías hacer para trabajar así, podríamos decir voy a decir valor LED. Puedo decir valor LED igual a digital read, pero para trabajar con valor LED lo tengo que declarar previamente acá. Como es un variable, como es un dato, es un 1, un 0, lo puedo declarar como entero. Entonces digo que el valor LED, como inicia apagado, voy a decir que es 0, o lo puedo dejar sin valor. Bueno, entonces acá, ¿qué tendría que... ¿Arduino lo inicializa en 0 predefinidamente o no? Sí, lo inicializa en 0. Pero siempre se recomienda, para que no haya errores de compilación y todo el tema, siempre se recomienda inicializar en 0, ¿sí? Bueno, como dijo acá el compañero, voy a declarar una variable. ¿Alguien entiende? ¿No entiende esta parte de que declaré una variable, guardé esa función, luego llamo a la variable, que es lo mismo que llamar a la función, que es lo que estábamos haciendo recién, meter la función dentro de esto, pero ahora lo estamos haciendo a través de una variable? ¿Alguien no comprende eso? Lo que pasaría es que lógicamente la función digital read devolvería un entero, ¿no? Exactamente un entero, o es un 1 o un 0, porque digital read devuelve un estado lógico alto o un estado lógico bajo, que es 0. Bien. Profe, y ahí en serio el print n puso valor nomás. Guarda con eso. Bien. ¿Alguien no entiende esta partecita del valor del LED?
No, yo sí lo entiendo. Sería lo mismo, digamos, que por decirle que el lenguaje C cuando se llama a una función, por decirle en otra parte del código, ¿no es cierto? ¿Sería Sí, casi lo mismo? sí, sí, Ah, sí, sí. exactamente lo mismo. Bueno, entonces acá yo estoy mostrando. Ahora, acá yo lo apagué y yo quiero hacer lo mismo, pero ahora el valor del LED va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque yo voy a llamar otra vez a la función digital read, y le voy a decir que me lea otra vez el valor del pin mode, que en este caso va a ser un 0, ¿no? En este caso va a ser un 0. No sé qué estoy haciendo, ya me pierdo. Acá va a ser un 0. Y le voy a decir que me imprima también, pero en este caso, como ya lo tengo declarado arriba y lo tengo dentro de una variable, voy a hacer valor LED. Entonces voy a ponerlo esto al cabo de 2 segundos, ¿sí? 2 segundos, que tenga sentido 2 segundos, que apague 2 segundos. ¿Y esto qué significa? Que cada 2 segundos me va a ir dando un valor. Veamos, compilemos, lo veamos primero, les voy a compartir acá otra vez. Veamos primero qué hace a nivel de la placa, ¿sí? Ya está compilado y lo voy a subir. Si el monitor serie estuviese bien, ¿sí? Si el monitor serie estuviese bien, me tendría que dar... Bien, ahí les voy a... Y acá un pequeño... Ahí. Bien, ¿pueden ver la placa ahí? Sí, sí, profe. Bueno, van a ver acá, lo voy a enseñar con la lapicera, que ahora se encienden dos LED. ¿Por qué? Porque este es un LED TX y este es un LED RX. ¿Qué significa TX y RX? Cuando les había dado la parte del diseño de la placa, estos pines que están en este sector, yo les había dicho que estos pines se pueden utilizar para conectar otras placas. En este caso no estamos conectando otras placas, sino que estamos conectando el monitor serie con la pantalla, con el Arduino. Entonces, como está conectado, está estableciendo una conexión. Lo que a mí me indica este segundo LED que está acá es que hay una conexión interna, ¿sí? Hay una conexión interna entre el monitor serie y el Arduino. Por eso es que se enciende este segundo LED. Pero no le den importancia a este, sino den importancia al que dice L. Ven que se enciende por 1, 2, se apaga por 1, 2. ¿Y qué me tendría que mostrar a mí el monitor serie? Me tendría que mostrar, ahí me tendría que mostrar un 1, ahí me tendría que mostrar un 0, ahí me tendría que mostrar un 1, ahí un 0 y así indefinidamente, ¿no? Un 1 y un 0, un 1 y un 0. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, 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 sí. Bueno, ahora lo compilemos. Ahora lo voy a compilar nuevamente. Voy a ir a herramientas, voy a ir a monitor serie y ahora lo voy a subir. Voy otra vez a monitor serie y fíjense lo que pasa. ¿Por qué inició con 1, 1? Porque ya estaba encendido el LED, ¿sí? ¿Pueden ver la placa y pueden ver el monitor serie a la misma vez o quieren que apague algo? No, yo lo estoy viendo así, yo. El resto, A ver. porque estoy compartiendo el video. Sí, profe, bien. No, se ve bien. Bueno. Ven que a medida que se prende y se apaga me va mostrando un valor y otro. ¿Por qué? Porque yo puse en dos partes. Entonces en una parte está apagado, al cabo de 2 segundos está encendido, ¿sí? Entonces la conexión se está estableciendo, hay una buena conexión y está en tiempo real, ¿sí? Para eso me sirve a mí el digital read. El digital read me sirve para leer el valor en ese momento. Por lo general no suele utilizarse cuando, bueno, como les había dicho, sí se utiliza, obviamente, se puede utilizar para cuando el pin está declarado como salida, pero por lo general se utiliza cuando está declarado como entrada. ¿Por qué? Porque si está declarado como entrada, significa que yo estoy tomando el valor de un sensor, por así decirlo. Si tengo el valor de un sensor, yo necesito analizar el valor de ese sensor. ¿Con qué lo analizo? Con esa misma función, con la función digital read, leer el valor del sensor, ¿sí? Si tenemos tiempo voy a conectar un sensor, así ven qué datos lee un sensor. Profe, ¿y ese bucle en la función este, o sea, el código este que está dentro de la función void loop, ¿hay alguna manera de pararlo ese bucle o se va a repetir indefinidamente sin que yo, digamos, le agregue alguna línea de código? A nivel lógico se va a repetir indefinidamente. Lo puedes parar con estos delay, ¿sí? Lo puedes parar con estos delay, se puede parar con eso. A nivel físico lo puedes parar con el botoncito, este botón acá, vuelvo a compartir, vuelvo a mostrar la placa de Arduino. Lo puedes parar con este botón, ¿sí?
Este botón es el de reset. Si vos lo presionas al botón, si vos lo Se presionas, apaga. se resetea el Ah, programa y vuelve a iniciar otra vez de cero. ¿Sí? claro, o sea, a lo que me refiero es que directamente ya pare, o sea, haga, o sea, ya directamente pare y deje de hacer, digamos, por decirle, ese encendido y apagado cada 2 segundos. No sé si más o menos me entiende. No hay manera. No se puede. El void loop. Hay una función, no sé si funcionará acá, que se llama break. Break. Bueno, aparentemente sí funciona. Break es en programación una palabrita reservada para decir romper. ¿Sí? Romper. Pero en este caso es como un poco inútil porque si lo ponemos acá, ¿qué va a hacer? Va a encender una vez, va a apagar una vez y va a, Iba a cortar. va a romper el bucle y se va a salir y ya va a dejar de andar la placa. ¿Entendés? Claro, claro. Esta Sí, es sí, sí, la función del break, es romper un bucle. Ese es break. claro. Ahí está, a ese no me salió la palabra de romper el bucle, ahí está. Sí, eso es. Eso lo hace el break. Break es como un. Break es un receso, algo así. Sí, sí. Claro, es eso sería. Claro, claro, Sí. ya entendí. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si quieren, revemos. No. No, profe, la verdad que no. El resto, chicos, ¿alguna pregunta? No, nada, que los breaks se suelen usar para los for, para los bucles, while y todo eso. Sí, sí, sí. Nada más. Este también como actúa como un bucle loop, también puede relacionarse con eso. Bien. Ya vimos digital read, digital write y vamos ahora a los pines analógicos, que estos son un poquito más interesantes. Un poquito más interesantes. Vamos a analizar el primero, ¿sí? Que es el digital write. Perdón, dijimos analógico. El primero, pines analógicos. Físicamente los pines analógicos no se conectan en este sector. Ven que acá está la parte que yo les decía que tenemos el pin. Este es el pin 13. ¿Sí? Este es el pin 13 que está conectado internamente a través de este y tiene una resistencia que es esta que está acá, ¿ven? Está conectado con el 13, tiene la resistencia y tiene el LED. ¿Sí? Igual, si nosotros conectamos un LED acá con su patita positiva y lo conectamos al GND, que es el negativo que está por acá, igualmente este LED que lo encendemos acá obviamente va a encender con el pin 13, ¿sí? Pero va a encender a función también de este, o sea, van a encender simultáneamente porque están conectados al mismo pin, no sé si me entienden. Sí, sí. ¿No hay forma de desactivarlo? No hay forma de desactivar este LED. No. Si quieren utilizarlo, directamente si quieren utilizar acá, necesariamente les va a encender este LED. Bueno, vamos a los pines analógicos. Los pines todo esto eran pines digitales. Bueno, excepto estos que son otros de comunicación. Pero estos son los analógicos. ¿Sí? Estos son los analógicos. Vimos que los pines digitales se enumeran del 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 13. Los pines analógicos se enumeran del A5 a la 0 o del A0 a la 5. ¿Sí? Hay algo que se llama PWM. Uy, PWM, que esto en español es modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Modulación por ancho de pulso se utiliza mucho en lo que es electricidad. La modulación por ancho de pulso, si bien no es una... Sí, es como tomar valores digitales, modificar digitalmente, ¿sí? El valor sin intervenir en la parte física. ¿A qué me refiero? Que a estos pines, ven que tienen una rayita, los voy a borrar porque ya hice un lío. Ven que algunos pines tienen como una rayita. Por ejemplo el 5, el 3, el 6. Ven que tienen como una rayita que son como una ondulación así. Sí, 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 profe. ¿Qué significa eso? Ven que acá también dice PWM y tiene como una rayita también. Bueno, está muy lejos, pero yo lo puedo medio ver. Lo voy a acercar, a ver si puedo acercarlo. Ahí es. Ahí. ¿Ven que dice PWM? Modulación por ancho de pulso. Sí, sí, profe. profe. ¿Qué significa? Que a los pines donde tenemos estos cositos, estas ondulaciones, estos pines que son el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3, lo podríamos utilizar, ¿sí? Lo podríamos utilizar como pines analógicos, similares analógicos, porque la función PWM, que es modulación por ancho del pulso, funciona conceptualmente, es muy diferente modulación por ancho de pulso a pines analógicos, porque la estructura física o estructura electrónica es diferente,
pero a nivel lógico, a nivel programable es básicamente el mismo, ¿sí? Lo podríamos utilizar como pines analógicos, como pines analógicos, ¿sí? O como pines digitales, ¿sí? Podríamos utilizarlo o como pines analógicos o como pines digitales. Entonces podemos decir que tenemos 13 pines digitales, porque las pines digitales van del 0 al 13, ¿no? Y podremos decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pines analógicos, ¿sí? Pero ¿qué significa esta modulación por ancho de pulso? La modulación por ancho de pulso solo funciona cuando el pin está declarado como salida. O funciona mejor. La verdad es que no recuerdo si funciona como entrada, pero por cuando las veces que yo lo usé y por hasta donde recuerdo, solamente pueden funcionar siempre y cuando el pin, por ejemplo el 5, esté declarado como salida. O sea, yo puedo modular la frecuencia con la que va a emitir, o sea, puedo variar entre 0 voltios y 5 voltios, siempre y cuando sea un pin de salida. No así acá en analógico, que yo analógico puedo variar entre 0 y 5 voltios, o sea, va a tomar valores acá infinitos, no infinitos, sino valores entre estos dos entre estos dos valores, sino que acá yo lo puedo hacer tanto para entrada, input, como para salida. Esa es la ventaja de esto con respecto a PWM, ¿sí? Internamente son muy diferentes, están hechos de manera diferente, pero a nivel programable es básicamente lo mismo. Ya vamos a ver un ejemplo. Esto es una introducción teórica. Pines analógicos. Bien, dijimos que los pines analógicos pueden ser los que tienen PWM, aquellos pines digitales. Dijimos que los pines pueden ser aquellos pines digitales que tengan la función PWM, ¿sí? O sea, modulación por ancho de pulso, siempre y cuando se trabaje como salida. O se puede trabajar con los pines de A0 a A5. Se lo puede trabajar tanto como salidas o como entradas. Bien. Se preguntarán qué se puede hacer con esto. Bueno, veamos qué se puede hacer con esto. Vamos a guardar acá uno nuevo. Vamos a declarar ahora solo el pin número 13 no lo podríamos usar. ¿Por qué? No lo podríamos usar en pines analógicos el pin número 13. Porque el pin número 13 solo funciona como digital, no tiene PWM. Entonces no podríamos variar la intensidad del pulso en ese pin. ¿Qué pin sí podemos variar? Dijimos en el 6, ¿sí? Entonces voy a declarar un int que se llame pin analógico. Pin A voy a poner, ¿sí? Pin analógico. Y le voy a declarar, el pin A lo voy a declarar en 6, ¿sí? Que es uno de los pines que sí tiene PWM. Y voy a declarar otro pin en el pin B. Lo voy a declarar en A0, ¿sí? Ese es el pin. Este es realmente un pin analógico. Este es un pin que trabaja con PWM y este sí es un pin realmente analógico, ¿sí? ¿Entienden esa diferencia entre PWM y analógico? Programalmente, Sí, sí. a nivel de programación se los trabaja de igual manera, pero a nivel físico, a nivel electrónico, la estructura electrónica es diferente, ¿sí? Con temas de resistencia, transistor y todo ese tema. Bien, vamos a declarar a los dos pines, lo vamos a declarar como salidas. Entonces voy a poner pin mode. Al pin A lo declaro como salida. Entonces output. Al pin B lo voy a declarar también como salida. Ven que se declara de la misma manera, se trabaja de la misma manera, sin importar si uno trabaja con DWM o si es analógico, se trabaja de la misma manera a nivel de programación. Output. Bien. ¿Qué voy a hacer? Dijimos que los pines digitales, vamos a dar otra vez con lo mismo, pero bueno, para que quede claro. Dijimos que los pines digitales pueden tomar valores o 0 o 1, que es lo mismo de decir 0 voltios, 5 voltios, 0 a 255, o high o low. Solo dos valores, o esto, nada más, ¿sí? A diferencia de los analógicos.
Los analógicos pueden tomar, se recomienda usar la nomenclatura a nivel de bit, que es valores entre 0 y 255, ¿sí? A nivel de bit se recomienda utilizar esto, ¿sí? Entre 0 y 255. Es decir, que yo podría ponerle un valor analógico, puede hacer un digital, perdón, ya no sería digital. Acá vamos a trabajar con nuevas funciones que tienen la misma función. ¿Vieron del digital write? Que es para escribir un valor. Acá en los pinos analógicos vamos a utilizar el analog write, ¿sí? Y lo que se utilizaba en la parte digital como digital read, acá lo vamos a utilizar como analog read. Tiene mucha similitud, solo que uno es para pines digitales y otro para pines analógicos. Entonces acá lo que vamos a hacer es escribir un valor, ¿sí? Escribir un valor que sería con analog read, write, perdón, que queremos escribir, y podemos declarar, podemos meterle valores de cualquiera de estos a un pin, al número de pin y el valor o 0 o por ejemplo 13 o 14 o 15, siempre que esté entre este rango de 0 y 155. Pero a nivel físico, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué opinan ustedes si yo conecto un LED, lo declaro al pin número 6, le conecto un LED, le conecto un LED acá al positivo y el negativo va a ir al GND? ¿Qué opinan ustedes si yo le envío, por ejemplo, un 0? ¿Qué es lo que va a pasar? No se va a prender, o sea, no pasa Va a nada. encender. Pero si le conecto un 255, Enciende. y si le Se conecto quema. se enciende, se enciende. Ah, se quema, tienes razón porque no tiene resistencia. Acá va la resistencia. Claro, 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 claro. Pero ¿qué pasa si le pongo 50, por ejemplo? Se La atenúa. intensidad de la luz. Exactamente. Se atenúa o modifica la intensidad de la luz, porque sabemos que el 0 o es encendido, o el 0 es encendido y el 155 es apagado. Pero lo que me permite a mí, la parte analógica, es modificar la intensidad. Siempre y cuando, siempre que esté más cercano al 0, va a ser una luz bien tenue, bien poca, muy poca luz. Y siempre que esté que se acerque más al valor de 255, va a ser una luz más fuerte hasta llegar a 255. Va a haber una atenuación de la luz, ¿sí? Va a ser más tenue la luz o va a ser más fuerte dependiendo del valor que le demos. Si yo conecto 50, si yo conecto 50, le pongo 50 al pin, va a ser muy diferente a que si yo le conecto un 100, por ejemplo. ¿Cuál luz en cuál estado va a tener mayor intensidad la luz? ¿En el 50 o en el 100? En el 100. En el 100, exactamente. Entonces vamos ahí y lo programemos. Vamos a hacer que se ilumine solo, ¿sí? Se ilumine solo, es decir, con un bucle, con un for. Esto se denomina un for. Un for es también un bucle como el loop, pero a este, como decía hace rato, ¿qué me dijo? Joaquín, este sí lo podemos parar, ¿sí? Esto lo podemos parar. Ah, bien. Claro, claro, este sí. No, al último te pregunto lo que quiero preguntar. Bueno, lo que vamos a hacer, mi objetivo es trabajar con los dos pines de manera simultánea, ¿sí? Para mostrarles que realmente se pueden utilizar los dos como pines analógicos, aunque uno sea PWM. Vamos a hacer que la luz vaya aumentando de 0 a 255, es decir, pase de 0 a 1, 0 a 2, 0 a 3, 0 a 3, hasta que vaya brillando de a poquito y hasta que brille a su máxima intensidad, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos declarando una variable que se llame i, que inicializa en 0, ¿sí? Vamos a decir que la intensidad, y le vamos a decir la intensidad. Vamos a decir que la intensidad sea igual a 0, comienza en 0. Pero la intensidad, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta 255. Solamente hasta 255. Menor igual, porque puede llegar hasta 255. Y en cuanto lo vamos a ir aumentando. Y le vamos a ir aumentando de 2 en 2 porque va a ser muy poquito, ¿sí? No, de 1 en 1. Voy a decir que i va a ser igual a i más 1. ¿Qué significa? Que el bucle va a ir aumentando de 1 en 1. O sea que i se va a ir sumando. I primero va a valer 0 cuando pase la primera vez. I va a valer 1 cuando pase la segunda. 3 cuando pase. Y así sucesivamente hasta llegar a 255. Exactamente. Sucesivamente hasta aquí a 255. Y yo voy a meterle, voy a decir analog write. Voy a escribir un valor analógico. ¿A quién? Al pin número. Vamos a poner al pin analógico. Al pin A le vamos a poner, ¿sí? Primero para hacer la prueba. O al pin B. Al pin A. Vamos a poner al pin A. Y le vamos a decir que lo incremente en función de que incremente i, ¿sí? En función de que incremente i. Esto lo que hace este bucle es como otro loop,
pero lo que me permite a mí es controlar la cantidad de ciclos que va a dar, ¿sí? Y le voy a poner un delay de Claro, ya no sería height, sino sería directamente un valor variable. un valor variable, claro, porque y en función de que vaya aumentando el ciclo, de que se vaya ejecutando este bucle, iba a ir cambiando. Iba a ir cambiando, ¿por qué? Porque va a ir cambiando valores de 1, de 2, en 3, en 4, hasta llegar a 255. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, esto lamentablemente lo vamos a tener que hacer en el simulador porque tengo LED acá, tengo todo, pero si quieren esperarme que lo conecte, no puedo conectarlo, pero... Igual creo que estas cosas, profe, se ven muy bien en el simulador porque no son cosas tan complejas. Sí, sí, se ven bien. Sí, sí, sí. Pasa que a mí me gusta que lo vean porque por ahí en el simulador, ¿viste? Es como que no sabes cómo, si están, cómo va a conectar. Pero bueno, vamos a trabajar. Hasta quiero te lo hago una pregunta. Sí, sí. Mientras, digamos, mientras sucede ese proceso de 0 hasta llegar a 255, ¿se le puede ver también en el monitor serial a medida que se lo vea, digamos, en la placa? Sí, 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 se lo Sí, puede también. ver con un digital, con un analog read. Sí, con un analog read. Dijimos que con el Pero ahí O sea, iríamos viendo el valor que va a tener I. el valor que va a tener claro. I. Sí, el valor que va a tener I. Hay que ver en qué, no sé si lo devolverá a nivel de bit o a nivel de voltaje. El valor que, porque lo que tenemos que retornar es el estado del LED. No sé si lo que lo retorna es a nivel de bit, como nosotros ponemos 255, estamos tomando valores 0 y 255, o lo devuelve a nivel de voltios. Capaz que nos devuelve 0,0 voltios, 0,01 Y no se puede castear, digamos, para que devuelva una u otra. Sí, 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 sí. Eso lo vamos a ver. Bueno, vamos a conectar acá el... Vamos a conectarlo sin la placa directamente. Vamos a conectar el negativo acá, en el GND. Y vamos a ponerlo en color negro, para que sepamos que es negativo. Una resistencia pequeña de... ¿Quién recuerda qué resistencia tenía que tener? El valor. 220 era, y 300. 330 lo recomiendo. 330. Ohms. Ponemos ahí. Vamos esto para acá. O también en el monitor serial se puede ver digamos, digamos, a medida que vaya aumentando la intensidad de la luz, digamos, por decirle, si va de 1 en 1, como estamos haciendo, va pasando por decirle de 0 al 1, y del 1 al 2, y así sucesivamente hasta 255, pero en el monitor serial no sé si más o menos me entienden. Sí, tendría que poder ser. Tendría que darte los valores que tome el LED. Bueno, acá le voy a dar un delay de medio segundo. A ver, no es mucho, medio segundo. Voy a darle de un cuarto de segundo. Creo que esto es un cuarto. A ver. No, esto es un cuarto, 250. Un cuarto de segundo, ¿sí? Para que por cuartos, por cada segundo va a ir aumentando. No, es muy poquito también. No, es mucho, mucho. Eh, una décima parte de segundo puede ser. Sí, porque necesitas mucho los valores. Veamos ahí si no lo cambiamos. Veamos. Copio el código, no lo voy a guardar porque lo voy a ejecutar acá en el simulador. Me voy a código. Bueno, esto si a ustedes les interesa lo podremos ver. Esto ya un poquito más para principiantes. Tal vez tuviese bueno comenzar con esto, pero no quería comenzar con esta programación. Es muy básica. Es de programación en bloques. No sé si alguna vez vieron en la primaria se dan, a veces en la secundaria también. Scratch creo que era también, y había otros ejemplos también. Era Scratch más que todo, el que se utilizaba así con bloques y columnas, creo que también era. Sí, hay una aplicación que se llama ArduinoBot también que También. también te da, pero la verdad que no me gusta enseñar en esto programación porque no es algo que se utilice comercialmente. Siempre se utiliza el código, así que me voy al código, continuar y acá tenemos un ejemplo, no quiero el ejemplo, uy, copié otra cosa. Chicos, si no van entendiendo, tienen alguna duda, me paran, me preguntan, yo no tengo drama, yo por ahí hablo muy rápido, si hablo muy rápido también me dicen. Por ahí también yo me entusiasmo y largo nomás. Ahí me dio un error de la página. Miren, miren la intensidad con la que va a abrir. Bueno, acá no se ve muy bien, por eso no me gusta. Vamos a ir haciendo... Bueno, aunque no se note, sí está aumentando. No sé si... Aunque no se note, sí se está aumentando. Vamos a darle
Y ahí, profe, si levanta el monitor en serie, ¿se vería o hay que, o no se va a ver nada? Sí, el monitor en serie, pero acá no se puede en el, uy, ya, no sé qué hice. Acá en el simulador no sé si puedo. Ahí abajo dice monitor en serie. Ah, acá. Sí, sí, vamos a ver. Voy a darle un valor un poquito más alto porque la verdad que está muy, muy lento. ¿Ven cómo aumenta? ¿Ven? ¿Por qué hace eso de que se prende, llega al final y vuelve? ¿Por qué? Porque está repitiendo todo. Lo está repitiendo una y otra vez, lo está repitiendo una y otra vez. Para que nos demos cuenta. Sí, ven que lo apaga, lo vuelve a prender, lo apaga, lo vuelve a prender. Sí, se nota, se nota, se nota. Le voy a cambiar el color, capaz que el color un azul posiblemente, para que se vea mejor. Sí, Aumenta. se aprecia, profe. Bueno, aumenta, disminuye. Bueno, acá lo que hice yo es cambiarle 10 porque para que sea más rápida la atenuación, si no iba a ser muy lenta. Tal vez en 5, que un poquito mejor, y acá en 150. Sí. Y el monitor en serie no me da nada. No me da nada. Tengo que establecer igual la conexión entre las variables. Porque con razón, cómo me va a mostrar si no estoy estableciendo conexiones, ¿no? Bueno, hagamos lo que dicen ustedes. Volvamos a la teoría un ratito, así les explico a los que no quedaron un poquito atrás. Lo que queremos hacer ahora es, ya utilizamos el digital write, analog write, para escribir a través de modulaciones por ancho de pulso, es decir, valores entre 0 y 255 para que modifique la atenuación de la luz, ¿sí? O para que modifique la intensidad de la luz. Ahora lo que queremos hacer es que a medida que vaya modificando, ¿sí? A medida que vaya modificando, esa intensidad me vaya mostrando qué intensidad tiene en ese punto. Y con eso, cuando eran valores digitales, lo hacíamos con digital read, que era leer el valor, leer el estado de LED en ese momento. Pero ahora que es todo analógico, lo vamos a hacer con analog read, ¿sí? En este caso también los parámetros son los mismos, le ponemos el número de pin, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a poner? Establezcamos primero la conexión. Sabemos que la conexión se establece acá. Serial.begin a 9600 baudios, que es lo estándar. Y vamos a hacer, después de esto, vamos a hacer un read. Ven que esto lo feo es que esto no le da si copiaron bien la función, si no. Y vamos a ver el pin A. Veamos si ahí funciona. Ah, perdón, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me faltó? El serial. No, Sí, el serial print. el serial Beijing ahí, ahí abajo, justamente en esa parte. El print, en realidad, el print, sí, sí. El print, claro. Print ln. Si esto me falta. Gracioso que me va a mostrar así. Claro, el serial begin lo declaras una vez. Exactamente, eso se declara una vez para la conexión. Bueno, creo que ahí está bien. Bueno, miren. Bueno, acá le está dando a nivel de Voltaje, ¿no? ¿O qué? No. Le está dando a nivel de bits, ¿sí? A nivel de bits. Pero no le está dando de 0 a 255, sino que le está dando valores de entre 0 y 1024. Ah, 1024, sí, o sea que es más amplio, digamos, el rango que a veces toma, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en este caso está trabajando a nivel de bits también. Ven que lo vamos a poner le vamos a dar un poquito más de tiempo para que analicemos bien esto. Vamos a darle 250. Bueno, ven que también está muy poco. No, 500, a ver. Va muy rápido. Bien. Ven que ahí va dando los saltos de menor a mayor, menor a mayor. También los saltos son muy grandes, por eso lo está haciendo todo muy rápido. Los saltitos más pequeños. Claro, si le ponemos de uno en uno va a terminar rápido y va a terminar en 255. Va, el bucle. Exactamente. También si va de 155 va a ir de 1024 en 1024, va a ir de 100 y algo en 100 y algo. Un poquito más capaz, 120. ¿Ven? Ahí va
500, 700, vuelve a 200, 300. Bueno, ahí está haciendo la lectura de los datos, ¿sí? Está leyendo los datos en ese punto. Y acá tenemos una gráfica aparentemente. La verdad que no le tengo confianza a esto. No estoy viendo que los valores sean realmente los que tendrían que dar. Bueno, lo voy a analizar y lo voy a ver para la próxima clase porque no están coincidiendo los valores con lo que tendrían que dar supuestamente. La gráfica esta no tendría que ser esa gráfica, sino que tendría que ser una gráfica de una función lineal o una parábola, ¿sí? Porque tiene que ir en crecimiento. Sí, una función lineal tendría que ser. Pero bueno, la idea es esta. La idea es esta de que puedan ver, ¿sí? De que la conexión a través de los pines PWM se la puede hacer. Y no hicimos todavía con los pines analógicos. Bien, vamos a ver. Bueno, esta otra aclaración también, un pequeños tips. Los pines analógicos, estos que están acá, se lo utilizan por lo general solamente para hacer lectura de datos. Por ejemplo, cuando conectamos un sensor o cuando conectamos algo que queremos leer del exterior, que sea valores analógicos, o sea, que sean valores entre 0 y 5 voltios, o valores que sean variables, siempre se utilizan estos, se recomienda utilizar estos. Bueno, trabajemos ahora, veamos si hay algún sensor acá, una fotoresistencia, pero la verdad que no sé cómo funcionará esto porque no me gusta. Vamos a trabajar con el LED directamente ahí. Y la próxima clase vamos a ver esto de resistencia, que es mejor verlo completo, si no se van a perder con sensores. Bien, vamos a hacer lo mismo que esto. Vamos a copiar el mismo código, lo vamos a copiar y pegar, pero lo vamos a hacer para el LED B, ¿sí? Para el pin B, es decir, para el pin A0 o para el pin A0, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Acá lo habíamos puesto en 10. Lo habíamos puesto en 10 para que vaya rápido y el tiempo un poquito menos, en 200 creo que está. En 200. Bien, vamos a hacer las conexiones. Voy a poner un nuevo LED acá. Voy a conectar el negativo. Bueno, acá tengo dos GNDs. Gracias Arduino por poner dos GNDs, porque si no tendría que poner la protoboard. Acá tengo dos GNDs, ¿ven? Estos GNDs recuerden que Y arriba hay otro, ¿no? ¿Cómo? Arriba hay otro. Sí, acá hay otro tierra. Tenemos ahí, ven que acá tiene otro de 3,3 voltios, porque se utiliza este se utiliza para, por ahí cuando hay sensores, o directamente si queremos conectar un LED ahí también lo podemos hacer para que no se queme sin resistencia. Hay sensores que ya vienen con 3 voltios, entonces hay sensores que no necesitan 5, sino que necesitan 3 y utilizan directamente ese pin. Profe, el pin BIR ese es potencia, algo de eso, ¿no? No. ¿Cuál? BIR, el que está al lado de GND es BIR, no sé cómo se llama. BIN. Bueno, estos son para, no sé, la verdad, eso es para voltaje de entrada, creo que. Bien. Eso es para voltaje de entrada, es como si quieres poner una fuente. Pero no se usa mucho, digamos. No, BIN es voltaje input, ¿sí? Es voltaje de entrada. Pero no se lo utiliza porque tenés ¿ves? Tenés el de acá para meterle un voltaje de entrada. Y este que tienen acá, el de reset, no se lo utiliza mucho porque ya tienen el botón acá. Es como para hacerle un reset. Si ustedes le ingresan 5 voltios, es como que le estén apretando es lo mismo. O sea, tienen como pines auxiliares por si quieren usarlos. Pero, bueno, es un lío esto de cables. No soy diseñador de circuito todavía. Vamos acá, vamos a ponerle rojo, así diferenciamos esto. Y estamos ahí. Bueno, tendría teóricamente que funcionar de la misma manera porque bueno, no funciona porque no modifiqué el código todavía. No, sí está modificado. Porque la resistencia es muy grande, ¿eh? Tenía 1 kilobyte, 1 kilo ohm y
ser muy grande no deja pasar la corriente. ¿Sí? Entonces acá, Ahí le puso B con minúscula, profe. ah, a ver ahí, no, tampoco. 330 ohms, está bien. Con la programación. Ah, ¿por qué? Porque primero me lo va a encender, ¿sí? Como es un loop, primero me lo va a encender a este, va a ejecutar el código hasta que llegue a 255, va a salir y me va a ejecutar este, ¿sí? Entonces, vamos a esperar ahí. Cuando se apague este, recién va a encender este, ¿ven? Y este quedó encendido, ¿por qué? Porque quedó en 255. Va a cerrar, va a volver otra vez a este, viene acá. ¿Y hay alguna manera de que vayan los dos juntos? O sea, si directamente el for este que está, digamos, en la parte de abajo del pin B, lo pongo directamente en el mismo for que el de arriba, van a ir, digamos, los dos juntos a la par. Sí, o si no, borro esta linita, que tendría que haber hecho eso en realidad, ponerlo acá y listo, borro este for. Ahí borro ese for. Y ahí me ejecutarían los dos al mismo tiempo. Acá lo voy a poner en 5, así va más lento. Bueno, lo que me faltó acá declarar es que cuando termine, lo voy a poner analog. Lo voy a hacer que se apague nuevamente. Analog write para que se note que está subiendo. Porque analog write. Ah, es cierto que este no me da el analog write. Voy a escribir que el valor de él, los dos pines, pin A, sea 0, es decir, que se apague. Y el analog write, voy a copiar y pegar, sea también 0, para que se note que se apague, porque acá va a llegar hasta el final. Y vamos a ver, creo que está. ¿Qué pasó acá? Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Por qué están andando diferentes? Debe tardar más por el tema de la resistencia, capaz que es muy grande para el azul, para el rojo. Yo diría que por el color, digo yo. Pero, Claro, claro, por el color. sí, sí. Creo que el rojo debe consumir más, capaz por eso. No. Puede ser que la corriente no le esté llegando bien a aquel. Pues por el problema del... Ahora prenden los dos al mismo tiempo. Sí, sí, porque están los dos puestos acá. Sí. Bueno, a eso es lo que yo me refiero. Eso es lo que me refiero. Que si bien la programación es la misma, internamente tienen diferentes circuitos, ¿me entiendes? Tal vez uno tiene una resistencia de más, uno tiene un capacitor de más, entonces al tener más circuitos, más componentes electrónicos, puede ser que la corriente esté siendo consumida, no sé si me entienden. Al tener, por ejemplo, los pines analógicos, al tener que trabajar también con entradas analógicas, seguramente tiene que tener más componentes para hacer la conversión esa, ¿me entienden? Entonces, al tener más componentes, hace más consumo de corriente. Mientras más consumo de corriente, menor le va a llegar al LED. Entonces, por eso tarda un poquito más de tiempo, ¿sí? A eso yo me refería, que la composición interna electrónica es diferente en cada uno, ¿sí? No sé si me hago entender. Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto sería diferente si yo lo conecto al pin, por ejemplo, 5 y 6 juntos, porque ahí sí teóricamente tendría que andar iguales porque tienen los mismos componentes tanto en este pin como en este. Sin embargo, acá funcionan diferentes componentes porque están diseñados para diferentes cosas, ¿sí? Bueno, eso sería básicamente. Veamos qué nos queda. Vimos... Acá está la parte teórica, les dice sobre la descripción. Lee un valor de pin digital, ya sea high o low, digital read, la sintaxis del digital read, un pequeño ejemplo. Acá tiene el digital write, también la parte teórica, otro ejemplo. Esto ya son el pin mode también. Esto no entraría acá. El pin mode, otro ejemplo del pin mode, y acá tienen los pines analógicos. Analog read, analog write, el ejemplo de analog read y el ejemplo de analog write. Y estas acá tienen en Arduino, en esta si se van, creo que les pasa, les voy a dar también este link, que si se van a ese link les va a dar muchísima información.
muchísima información sobre las funciones que pueden utilizar, ¿sí? Yo, a nivel de consejo, solo les digo que estudien las funciones estas que vimos recién, como lo son serial. Hay muchas funciones en C++ que son de C++ ahí, como por ejemplo isAlpha, que es para leer un carácter y ver si es, qué carácter es, me parece que era algo así, Sí, más abajo. sí, igual acá la vamos a ver en mat, porque la librería mat.h en C++, si no me equivoco. También ABS para el promedio, constraint, map, esto para mapear un bit, mapear a nivel de bit, para sacar el máximo de un valor, el mínimo de un valor. El POW creo que era para raíces, si no me equivoco. Para elevar, Squirt, SQRT. Para raíces, POW para elevar, o es como una potencia, porque ustedes no pueden poner 2 elevado a la 2, por ejemplo, acá en programación. Se lo hace a través de esto, POW. Como dijo el compañero, SQRT era para eso también, para las raíces. Acá tiene funciones trigonométricas, esto ya es un poquito más avanzado, pero si quieren ver... Se pueden incluir, por ejemplo, ahí lo que muestra es random y random seed. Y por ejemplo en C lo que se usa es random también, pero para la semilla se usa srandom o srand. Srand y rand directamente. ¿Se pueden añadir cualquier librería o va a dar problemas? No, todo va a depender si vos te vas acá en la sección de Arduino, donde dice herramientas y dice, no, acá no, programa, acá, incluir librerías. Si la librería que vos decís, la que decís vos que tiene esas funciones está incluida acá, sí podés, si no, no. Ah, perfecto, perfecto. O si vos tenés la librería, siempre y cuando sea C++ la base, el fuente sea C++, la podés añadir como archivo zip, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. O si no, trabaja directamente con esta que tenés acá, random y random step. Y acá tienen un poquito más que es de tiempo, bien, si quieren leer la delay también lo tiene, y otra que es delay en microsegundos, que también está buena, que lo había usado una vez. Y milisegundos también. Bueno, ¿qué más? Acá la comunicación serial, acá si quieren leer también la comunicación serial debe estar muy interesante. Bueno, si está en inglés se van acá, le dan a traducir al español, o si saben inglés lo leen en inglés. Yo prefiero español porque inglés no sé, así que no sé ustedes. Acá les dice el tema de las comunicaciones, ven que les decía el RTX, esto es lo que me preguntó Joaquín la vez pasada, cómo se establecía la conexión entre dos Arduino, era esta, RT y RX, que es la conexión que se establece también con el monitor serial, ¿entendés? Por eso es que encendía el conector RT. El delay, también acá un poquito de ejemplo de delay, y esas son las funciones básicas que les recomendaría que vean. Y para una última pregunta, profe. Y para hacer, digamos, la conexión entre dos placas, tendría que escribir alguna línea de comando, ¿no es cierto? O la función esa que me aparece ahí. Claro, tendrías que leer acá donde dice serial y acá te diría, ¿ves? Se utiliza para la Ah, comunicación entre placa Arduino y la computadora u otros dispositivos. Todas las placas de Arduino tienen un puerto en serie, también conocido el WART o el usuario. Serie ah, se comunica claro, con claro. los pines digitales RX y TX, así como la comunicación a través de USB, que es lo que nos permite la comunicación serie a nosotros. Claro, 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 claro. Bueno, por ejemplo, el Arduino Mega tiene más conectores RT y LTX, que es lo que nos permite establecer conexiones con Con muchos, mucho más, con muchos dispositivos, ¿sí? claro, Acá también te habla del Arduino Leandro, que también tiene una conexión. En este caso el Arduino solo tiene una. O sea, podrías conectar dos Arduinos en paralelo, no más que eso. Ahí estaría respondiendo a tu pregunta de la última vez. claro, 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 claro. En cambio, si utilizas el Arduino Mega, sí podrías hacer varias conexiones porque tenés varios pines de LTX. Y ¿Con cuál se haría, profe? ¿Con el RX o el TX o con los dos? eh, en este caso, con el TX, si es que vos quieres enviar datos, ¿sí? Y el RX si vos querés recibir datos. La conexión se puede hacer con Ah, los dos. perfecto. Pero Claro, cuando trabajas con dos Arduinos en paralelo, trabajas con ambos, porque vos querés enviar datos de uno al otro y querés recibir datos de uno al otro, ¿sí? Entonces, Perfecto, bien, bien. trabajas con los dos pines directamente. En este caso, a mí me aparece encendido en esta plaquita ahora, me aparece encendido el TX nada más. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy enviando datos, ¿sí? Recibiendo datos, ¿sí? Recibiendo datos, que son los datos de LED. No estoy enviando nada, ¿entienden? Bueno, eso ya creo que sería todo. Para la próxima clase vamos a seguir esto de programación. Si tienen alguna duda, no duden en consultarme, un mensajito, no tengo problema yo. Mando apunte de lo que tenga. Y tengo un pequeño ejemplo de un semáforo para la clase que viene, así que va a estar muy bueno el miércoles. Y nada, ya voy a ver si puedo subir esto
paro de grabar.